Buenos días con todos, que el Señor me bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes que hoy se ha dado ese tiempo para que podamos meditar juntos en la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer una pausa tal vez al estudio que hemos estado realizando del libro de los Hechos. Quisiera que meditemos un poco en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro país. Hay un día que se separa para una celebración muy especial. ¿Y qué estamos hoy tal vez conmemorando, celebrando? ¿Qué es hoy? Para ver. El Día de las Madres. Muy bien. Hay una historia que yo quisiera hoy compartirles que va a estar basada en Primera de Samuel. Vamos a estar estudiando hoy día el primer libro de Samuel y vamos a estar en el capítulo número 1. Hay algo importante que debemos de hacer antes de escudriñar la Biblia. ¿Y quién me dice lo que es? ¿Qué hay que hacer? Orar, perfecto. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una mañana en la que nos permites venir, congregarnos, Señor. Ser parte de la iglesia, poder venir a tu verdad. Y es nuestra oración hoy, Señor, que hables a nuestro corazón. La verdad es que nuestra vida y nuestro ser, nuestra mente, te necesita a ti. Necesitamos tu verdad. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que enseñes a nuestra alma cómo adorarte, cómo bendecirte. Y las verdades que dejaste escritas para que podamos conocerte y que nuestra vida se transforme. Ayúdanos a poder tener corazones sensibles y enseñables para poder venir a la verdad de la Escritura y poder conocer más de ti y gozarnos en eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy es Una mujer oída por Dios. Una mujer oída por Dios. A mí me gusta mucho algo que mi esposa siempre, cuando tiene alguna oportunidad de hablar con alguna madre, suele decir, y es que el trabajo que realiza una madre a veces no es tan visible o a veces puede llegar a ser no apreciado. Cuando vemos grandes personalidades que han alcanzado algún peldaño importante en la sociedad, normalmente detrás de esa persona ha estado alguien, una mujer, que ha sabido formar, que ha sabido enseñar, que ha sabido transmitir verdades eternas, verdades que transforman la vida de alguien. Y esto también se puede utilizar de la forma inversa. Lo que se transmite, lo que se enseña, también puede desgraciar la vida a alguien. Pero al leer el primer capítulo del libro de Samuel, yo me hice una pregunta. ¿Por qué Dios escogió una mujer para tratar este libro? ¿Por qué Dios escoge la vida de una mujer llamada Ana para abrir el libro que va a guiar a ver cómo el sacerdocio en Israel fue transformado por la vida de un hombre llamado Samuel? Por eso el título del libro, porque habla mucho de la vida de este sacerdote, cómo Dios lo usó, cómo Dios instauró los reyes y cómo este proceso fue guiado por la mano de Dios. Y sí me hice la pregunta, ¿por qué Dios escogió una mujer para empezar este libro? ¿Usted quiere saberlo por qué? ¿Sí o no? Entonces léanlo en casa. Lo vamos a descubrir el día de hoy, porque Ana fue una mujer que Dios usó para formar a este hombre llamado Samuel. Un hombre que vino en un momento de la historia de Israel donde el sacerdocio daba pena. El sacerdocio era una entidad corrupta. Hombres que se aprovechaban de la fe de otros y tomaban para sí aún de los sacrificios que le pertenecían a Dios y por medio de eso hallaban lucro. No había momento más inmoral que el momento donde Samuel nace
donde aún narra la Escritura que los mismos sacerdotes tenían relaciones sexuales con las mujeres del templo. Había llegado a un punto gravísimo el sacerdocio en Israel, y Samuel parte esa historia. Literalmente cambia la historia del pueblo de Dios. Pero hay una base importante que hoy vamos a estudiar. Cómo una mujer fue escuchada por Dios y la historia cambia. Así que vamos al primer libro de Samuel y vamos a estar en el primer capítulo y vamos a leer los primeros 8 versículos. Amén. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte, ya llegué. Muy bien, no todos han llegado, así que los voy a esperar. ¿Ya? ¿Ya llegó? Muy bien. Veamos lo que dice la Escritura. Dice la Biblia: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba este hombre? Elcana. Hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra, ¿cuál era? Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Empezamos a descubrir la historia y vemos a Penina, tenía hijos, Ana no lo tiene. Pero ¿qué pasaba? Dice el verso 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿En dónde? En Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. ¿Pero a quién? A Ana daba una parte escogida. ¿Por qué se la daba? Porque amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire quién entra en escena en el verso 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual, ¿qué pasaba con Ana? Lloraba y ¿qué más? Y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y lo primero que quisiera que descubramos a través de la Biblia es el dolor de esta mujer. El dolor que tiene Ana. Y vamos a ver 3 cosas que empiezan a afligir su corazón o que pueden añadir aflicción al dolor de esta mujer. ¿Qué es lo que la Biblia nos deja ver como primer dolor en la vida de Ana? El que no podía concebir hijos. Ella abrigaba este deseo de ser madre, pero no podía. Tenía en su corazón el deseo de abrazar a un hijo, pero no podía. Y esto traía aflicción. Esto algo más que teológico, es algo cultural. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué había en Ana este sentido de urgencia que lo vamos a descubrir a continuación en el texto? Porque había una creencia en ese tiempo, y es que la mayor responsabilidad, y eso es algo que hoy no vemos, pero la mayor responsabilidad de la mujer en estos tiempos bíblicos era el criar a sus hijos. Era el pasar tiempo con ellos, el enseñarle a sus hijos todas las buenas costumbres que se supone un ser humano debe tener. La crianza también en la palabra, el tiempo de alimentarles, como decía mi abuelita, de criarlos rectitos, porque así decía, rectitos tienen que hacer. Entonces, para la mujer en esta época, esto era su responsabilidad. Tú quitabas esto de la mujer y es como que no tenía un propósito. Entonces empezamos a comprender un poco el porqué del dolor de Ana, pero no solamente eso, sino que el deseo en su corazón de abrigar un hijo era de que el hijo mayor cuidaba de la madre cuando el esposo fallecía. Entonces se pudo haber sentido ella desprotegida, porque no iba a tener quién iba a cuidar de ella. Y esto era lo que empezaba a afligir el corazón de ella. Esa sensación de urgencia, de querer algo y no poder tenerlo.
Pero no se acaba ahí el dolor de Ana. No solamente el de no poder tener hijos, sino que esta sensación de querer algo y no poder tenerlo trae también dolor y frustración. Por supuesto que trae dolor y frustración. La Biblia habla mucho de la infertilidad y cómo esto afecta también al corazón de la mujer, de la familia, de la pareja. Mire lo que pasó con Raquel ante Lea. Una historia muy conocida en la Escritura. Raquel no podía tener hijos. Venga conmigo al libro de Génesis, capítulo número 30. Raquel era la amada. Yo no digo que el esposo de Raquel no amaba a su esposa Lea, también tuvo, pero la Biblia describe que Raquel era la amada de él. Y en este caso Lea podía tener hijos, pero Raquel no podía. Y miren lo que dice la Escritura en Génesis, capítulo número 29, verso 31. Génesis 29, verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó a su nombre Simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora este se unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó a su nombre Leví. Verso 35, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová porque por esto me llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Mira qué pasó en el corazón de Raquel en el verso 1, capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué pasó? Tuvo envidia de su hermana y decía, Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ahí se expresa el dolor, la frustración de esta mujer. Lo mismo pasó con Sara, mujer de Abraham, estéril también y no podía tener hijos, habían recibido la promesa. Su dolor y su frustración hizo que tomaran a Agar, que era la sirvienta de Abraham, y le dijo, ten entonces hijos con mi sirvienta. Grave error, fue un error que cometió Sara. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en Ana había un sufrimiento profundo. Pero y este sufrimiento profundo se agravaba por la manera en la que Penina le trataba. Si nosotros regresamos a 1 Samuel, capítulo número 1, es increíble cómo se describe este tiempo, cómo lo observamos. En el verso número 6, capítulo 1, dice que su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no había concedido tener hijos, y así, ¿cuándo? Cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba. Y por eso Ana lloraba, dice la Escritura. O sea, cada vez que tenían que subir a adorar a Dios, ¿qué hacía Penina? Se burlaba, la entristecía, la irritaba. Frases crueles tuvieron que haber salido de la boca de Penina en contra de Ana, con el único propósito de irritarla, entristecerla. En un momento tan especial. Esta semana vi una película que cautivó mi atención, buena película. No me acuerdo el título, así que se va a quedar con la zapada, porque no me acuerdo el título, era algo del bosque. Pero una película de los años 90. Y Michelle Pfeiffer creo que es, interpreta a una madre y su hijo se pierde. ¿Sí se la vio en Netflix? Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Tampoco se acuerda. Muy bien. Sardina para Navidad para nosotros. Entonces, esta mujer entra a un hotel donde hay mucha gente y su hijo de 3 años se pierde. Mejor dicho, fue robado. No es que se perdió, fue robado. Lo duro y qué buena dramatización que se veía en el corazón de esta mujer, la aflicción, porque todo le recordaba a su hijo. Pero llegó un tiempo especial. ¿Cuál es el tiempo a veces más especial que esperamos todo el año? Navidad. En Navidad, su suegra hizo algo por lo cual ella se irritó. Eran 3 hijos en total y su suegra trajo un regalo para el hijo que habían robado. Esa mujer se paró y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me tienes que recordar esto?
Ella le dijo, yo me quería dormir durante todo el tiempo de Navidad para no tener que recordar esto. Algo similar es lo que estaba viviendo Ana todos los años, en el momento de adorar a Dios. Y miren cómo la Escritura dice que Dios no le concedía el tener hijos. Lo dice varias veces. Palabras crueles tuvieron que haber salido en la boca de Penina y decirle, el mismo Dios no te considera a ti digna de tener hijos. Palabras como esas pudieron haber salido de la boca de Penina con el único propósito de dañarle el corazón. El dolor de Ana es fuerte, no es cosa fácil atravesar lo que Ana está atravesando, pero sobre eso se añade algo, la indiferencia de su amado. Me llama la atención el verso número 8, observémoslo y pongámonos un ratito en los zapatos de Ana. El verso número 8 dice, y Elcana, su marido, le dice, Ana estaba llorando, no comía, estaba afligida en su corazón. Y Elcana le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Usted cree que Elcana no sabía el motivo por el cual ella lloraba? Tuvo que haber sabido. Amaba a su esposa. Le dice, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y miren, esto aquí para mí es la indiferencia de su amado. Y le dice, ¿y no soy yo mejor que 10 hijos? Qué arrogante. Para mí es una frase que la leo de esa manera, con una gran indiferencia al dolor que estaba atravesando. Y queridas mujeres, queridas madres, perdónennos a nosotros los varones, porque somos torpes muchas veces para hablar. Esa es la verdad. Mírennos con misericordia, porque a veces no entendemos estas cosas que son tan sensibles para un corazón tan delicado como el de una mujer. Y nuestra torpeza puede crear o aumentar aún el dolor. Pero ¿eso quiere decir que los esposos no amen a sus esposas o que no sean amadas las madres? No, es la torpeza del ser humano. Y siendo yo el primero, por si acaso. Si nosotros vemos la historia de Abraham, Abraham amó a Sara y era una mujer que no podía tener hijos. Isaac amó a Rebeca. Y vaya que la Biblia dice varias veces que Jacob amó a Raquel. Los esposos sí amaban a sus esposas, pero la incomprensión de este esposo lastimaba también el corazón de Ana. Y esto es lo primero que podemos observar en estos 8 versículos, pero yo quiero rescatar aquí una virtud de Ana. Esta era una mujer devota. Dios iba a usar esta cualidad que estaba siendo formada en Ana a través de su aflicción con el único propósito de poder sembrar luego esto en su hijo. Ana era una mujer devota. Ella anteponía a Dios y luego venía su aflicción. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Qué hacía Ana todos los años? ¿Qué iba a hacer? Adorar. Usted sabía, culturalmente hablando, no era una obligación para la mujer ir a Silo a adorar. Lo vamos a ver luego. No era una obligación, era una obligación para el varón. El varón sí tenía que ir a adorar, presentar sacrificio. Para la mujer no era una obligación. Pero a pesar de que Penina aprovechaba ese momento, ¿qué hacía Ana? Iba. Aunque con dolor, pero iba. ¿Qué es lo que normalmente los seres humanos, ya hablando aquí en el siglo XXI, hablando de Guayaquil, muchas veces idolatramos nuestro dolor? Y es lo que más hablamos, lo que más pensamos, pero la devoción debe ser una característica en el corazón de nosotros, de los que amamos a Dios, de los que Dios está tocando el corazón. Nuestro dolor no puede ser idolatrado. Nuestro dolor no puede anteponerse ante la presencia de nuestro mismo Dios. Y esta devoción es algo que es una característica de esta mujer llamada Ana. Vemos algo más de esta mujer. Vamos al versículo número 9 al 11. ¿Qué aprendemos aquí? Dice la palabra de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué dice la Biblia en el verso 10?
ella con amargura del alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. ¿Y qué más hizo? Y lloró abundantemente. Y ella hace voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de quién, de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de quién, de tu sierva, sino que dieres a quién, a tu sierva, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí hay algo interesante, dos cosas que quisiera que resaltemos. ¿Qué nombre usa Ana para dirigirse a Dios? ¿Qué nombre usa Ana para llamarlo a Dios? Jehová, pero ¿qué más? De los ejércitos. Ustedes saben que los nombres en la Biblia tienen gran importancia porque muestra el carácter. Si ustedes van a Éxodo 15, versículo 26, en ese texto ustedes encontrarán que a Dios se le va a llamar Jehová Rafa. ¿Por qué se le llamó Jehová Rafa? Y en sus traducciones va a decir Jehová sanador. Porque había unas aguas amargas, el pueblo se queja y Dios a través de una obra que hace Moisés poniendo era un árbol, sana las aguas. Entonces fue conocido como Jehová sanador, en su traducción Jehová Rafa. Si ustedes van luego a Éxodo 17, hay una guerra. Y se termina diciendo Jehová Nisi, o Jehová es mi estandarte, el estandarte de guerra en el cual guiaban victoria. Ese nombre tiene importancia. No es coincidencia, queridos amigos, que cuando Ana está orando, ella le diga Jehová de los ejércitos. Entonces yo cuando leía eso, yo decía, no creo que Ana esté vestida de militar saliendo a pelear, la verdad. Tal vez en nuestro contexto, cuando pensamos en ejército, yo pienso en lo que está haciendo Nayib Bukele con las armas y con... Yo pienso de esa manera, pero ese no es el contexto de Jehová de los ejércitos aquí. Mire lo que dice el libro de Amós y ahí vamos a entender qué significa Jehová de los ejércitos. Vamos por favor al libro de Amós, capítulo número 4. Amós, capítulo número 4. Y vamos a ver el versículo número 13. Amós, capítulo 4, versículo número 13. Dice la Biblia, porque he aquí el que forma los montes, el que crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace que de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, y ahí está el nombre, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es lo que Amós nos transmite del significado de Jehová de los ejércitos? Que Él es quien forma los montes, Él es el creador. Él es quien crea el viento. Él es quien declara aún el pensamiento del hombre. Mire, el Señor sabe lo que usted está pensando, ¿sabe? Así que enderece su pensamiento. Si está pensando ahorita, quiero un bolón, ojalá que el pastor termine rápido, el Señor sabe. Esta palabra, si usted lo lee, también se le dice Jehová de los ejércitos en Isaías 46:6, lo puede leer en casa. Él se declara el primero y en el último, y no hay Dios fuera de Él. Entonces, ¿qué significa Jehová de los ejércitos? Significa que es el Señor quien tiene el dominio universal, dominio sobre todas las cosas en la creación. Es como un general que gobierna y orquesta absolutamente todo en la tierra. Él dice algo y se hace. Esa es la figura de Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué? Un hombre un día lo entendió. Venga conmigo a Mateo, capítulo número 8. En Mateo, capítulo número 8, un hombre de ejército se encuentra con Jesús. Mateo 8. Un hombre que estaba en el ejército se encuentra con Jesús. 5. Mateo 8, versículo 5. Este hombre que está en el ejército
comprende esta imagen de Jehová de los ejércitos y lo ve en Jesús, lo entiende. Porque él mismo era un centurión, era alguien que pertenecía al ejército. Y ustedes han visto cómo nosotros empezamos en el círculo militar. Años atrás, cuando empezó la iglesia, empezamos en el círculo militar. Y era un general el que manejaba todas las cosas. Cuando pasaba por ahí un cabo, si el general decía, cabo, vaya y retíreme la pluma, él iba. Sin dudarlo, sin pensarlo, simplemente decía, voy e iba. Entonces, miren lo que este ejemplo, a través de este centurión, podemos comprender más acerca de Jehová de los ejércitos. Verso 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y le rogaba, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Al oír Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Increíble. ¡Qué increíble! Si nosotros regresamos a la historia de Ana, Ana comprendía que Dios, creador de todas las cosas, que orquesta todas las cosas en el universo, que Él dice y se hace, ella sabía delante de quién se estaba acercando, delante de quién lloraba, delante de quién derramaba su alma. Ella comprendía esto de aquí. Por eso es que hay un principio que me gusta observar en ella. ¿Se acuerdan? La otra frase que se repite bastante cuando Ana ora es la palabra sierva. A cada rato se lo dice. Y haz por tu sierva esto, y entrega esto a tu sierva. Si oyeres la aflicción de tu sierva, si a tu sierva le entregaras hijo. ¿Cómo se llamó ella entonces? ¿Sierva de quién? De Dios. ¿Qué significa esto? Yo quiero que veamos un ratito Lucas. La madre de Jesús, María, cuando ella recibe el anuncio del nacimiento de Jesús, y viene un ángel y le dice, vas a tener un hijo, y él dice, ¿y cómo es esto? Vayan a Lucas, capítulo número 1, por favor. Y lo vamos a leer en el verso 38. El ángel le dice, vas a concebir, vas a tener un hijo. Y él le dice, ¿cómo es esto si no conozco varón? Y él le dice, el poder del Espíritu vendrá sobre ti y vas a concebir del Espíritu Santo. ¿Saben lo que dijo ella? Ella no se rió, como mujeres en el Antiguo Testamento se rieron cuando decía algo Dios que parecía imposible. Sara se rió. Ella no dudó. ¿Qué es? ¿Se acuerdan el general que les digo del círculo militar cuando decía, páseme la pluma, e iba un cabo y lo cogía? Cuando María recibe esta noticia de que iba a concebir de manera milagrosa, miren lo que dice en el verso 38. Dice la Biblia. Entonces María dijo, he aquí, ¿quién? ¿Cómo se llamó a sí mismo? La sierva de ¿quién? Del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y todos sabemos la historia. Entonces, cuando entendemos qué significa esto de llamarse a sí mismo la sierva de Dios, o haz esto con tu sierva, ella lo que Ana está diciendo es, tu voluntad está encima de la mía. Si yo no puedo tener hijos, tu voluntad sea siempre encima de lo mío. Pero también entiende algo, o sea, ella estaba dispuesta a vivir y atravesar la voluntad de Dios, por eso iba todos los años. Pero también sabía algo, ¿a quién estaba apelando? Al mismo Jehová de los ejércitos. Entonces aquí hay una característica de ella. Ella es una mujer de oración. Esta es una mujer que se acerca de manera sincera, no oculta absolutamente nada. A veces nosotros actuamos diferente y nos acercamos a Dios como que todo estuviera perfecto. Señor, gracias por este día. Gracias por el lindo día que he tenido. Gracias por la comida que he comido. Gracias por el trabajo. Y gracias. Y está bien. Pero también es válido decirle, Señor, hoy me siento triste.
hoy he tenido afán, hoy día he estado angustiado, hoy día tengo este problema con mi esposo, con mi esposa, hoy día me fue súper mal en el trabajo, hoy día he estado más enfermo que ayer. Hay que ser genuinos para ser reconocidos como siervos de Dios. Y también tener en cuenta a quién estamos apelando, delante de quién nos estamos presentando. Y ella comprendía que a pesar de su aflicción, ella estaba dispuesta a atravesar la voluntad de Dios. Pero si podía apelar a aquel que puede cambiar las cosas, también se acercó. Y ahí es donde vamos a ver la tercera característica de la vida de Ana. Y es que era una mujer de fe. Era una mujer de fe. Vengan conmigo al verso 12, por favor. Verso número 12 dice la Escritura que mientras ella oraba, ¿cómo? Largamente, así como nosotros en la noche. ¿Amén o no amén? Esas oraciones de la noche son increíbles, ¿verdad? Es como, Señor, te doy gracias por todo. Y ya como estamos bien dormidos se nos cruzan las palabras. Y uno dice, Señor, te doy gracias por mis pecados y líbrame de mis bendiciones. O sea, mezclamos la palabra y decimos cualquier otra cosa. Después nos levantamos y decimos, uy, ¿qué es que estoy diciendo? Cuando hay un corazón genuino, no importa el tiempo que pasas delante de Dios. Ella está siendo genuina y quiere contarle absolutamente todo. Y el texto nos deja ver lo profundo de su oración, lo largo de su oración delante de Dios. Dice la Biblia que Elí la estaba observaba la boca de ella, verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estás borracha? ¿Hasta cuándo estás ebria? Digiere ya tu vino. Y Ana le responde diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Verso 17. Elí responde y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y miren esto interesante. Y se fue por su camino y comió. ¿Y qué dice la Escritura? No estuvo más triste, no estuvo más triste. Y esto es lo que a mí, lo que cautivó, lo que me llamó la atención de estos versículos, es como ella ya no estuvo más acongojada, ya no estuvo más afligida, ya no estaba más triste. Literalmente su rostro tuvo que haber cambiado. Yo a veces tengo un problema en la noche y es que yo a veces frunzo, ¿cómo se llama esto? El ceño. ¿Ceño se dice? No, entonces yo no sé por qué a veces yo duermo así. La verdad no sé en qué estaré soñando, pensando, pero hago así. Y mi esposa me dice siempre, ya no frunzas el ceño, te vas a hacer viejo rápido. Y ella me levanta así, entonces por poco me pone una masking tape aquí para que mi rostro cambie. Lo que quiero decir es que la tristeza se ve en los rostros. El corazón no puede mentir. Las mujeres se pueden tal vez maquillar y tratar de ocultar la tristeza del alma. Los hombres tal vez queramos cambiar nuestros rostros y hacernoslos fuertes, pero es que la verdad es que el corazón no miente. Y se puede ver la tristeza por medio de los rostros, por medio de las miradas, se las puede conocer. Y la Biblia, tal vez, como no lo podemos ver literalmente, el Espíritu Santo sabe lo que debe de ponerse. Y la Escritura dice, no estuvo más triste, su rostro tuvo que haber cambiado. Pero ¿por qué ya no estuvo triste si no tenía el hijo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué ella no estuvo triste? ¿Por qué se fue, comió, ya no estuvo triste, fue, adoró? ¿Por qué? Si igual no tenía al hijo. Y es porque confió en la palabra del sacerdote. ¿Qué le dijo el sacerdote? El sacerdote le dijo, ve en paz y el Señor te conceda tu oración. ¿Y qué fue lo que dijo esa mujer? Yo me la imagino diciendo, amén, aleluya, Dios lo va a hacer. Y es que hay una de las cosas que a veces perdemos cuando estudiamos mucho. Y yo no digo que esté mal estudiar, ojo con esto, quiero ser muy claro. Lo idóneo para nuestra vida es acercarnos a la Biblia
pero nunca dejar que un corazón se enorgullezca porque sabes una u otra cosa, o perder la fe, esa humildad que procede de la fe y de obtener las promesas que Dios establece en su palabra. Y eso es lo que está pasando aquí en la vida de Ana. Ana ha humillado su corazón, ha apelado a Dios y el sacerdote le dice, el Señor te lo conceda. Y esta mujer se levanta, se va, su rostro cambia, no estuvo más triste, comió, adoró, hubo fe en su respuesta. Mire lo que dice Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6, por favor, en el verso número 12. La Biblia nos llama a nosotros a imitar a aquellos que han obtenido las promesas. ¿Y cómo? Venga conmigo a Hebreos 6, versículo número 12. ¿Ya? Desde el verso 11, dale un poquito de contexto. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino ¿qué cosa? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué cosa? Las promesas. ¡Wow! Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Imitar en este caso ¿qué cosa? La fe de Ana, que ante la palabra del sacerdote, ella dice, el Señor me lo ha concedido, lo ha creído así. Ahora, a mí me llama la atención porque hay una historia similar o algo parecido en Marcos 5, venga conmigo a Marcos 5, también la historia de una mujer, y quiero que la veamos juntos desde el verso número 21. Aquí también aparece una mujer que tiene fe y se acerca a Jesús. Y lo relata de esta manera en Marcos 5, verso 21 al 34. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postra a sus pies y le ruega mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús está en medio de una gran multitud. ¿Usted alguna vez ha ido a un clásico del Astillero? Ahí hay una gran multitud. Y para entrar al estadio uno tiene que hacer, pero como que fuera, no sé, pues culebra, pasarse por todo y todo el mundo te aprieta. Algo así. Jesús no estaba en el clásico por si acaso, pero había una gran multitud que le acompañaba, lo podían apretar, estaba ahí. Ese es el contexto. Se acerca un hombre y dice, sana a mi hija. Y mire lo que pasa luego, en el verso número 24. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y qué le hacían? Le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido ¿cuánto? Mucho. ¿De quiénes? De muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿qué le pasaba? Le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. ¿Y qué hizo? Toca el manto de Jesús. Simplemente tocó el manto de Jesús porque decía dentro de sí, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué le pasó? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren lo que dice Jesús, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dicen, miras la multitud, te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo temor y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y miren lo que le dice Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y me encantan estas palabras, ve en paz y queda sana de tu azote. Queridos amigos, no hay una fórmula mágica cuando hablamos de la fe. No es que aquí se para un pastor y le dice, ¿quién quiere un carro? Ninguno de ustedes quiere carro porque nadie dijo amén, ¿verdad?
No estoy hablando de ese tipo de evangelio, por si acaso. Pero sí hay un patrón en la fe. Y el patrón de la fe, que vemos tanto en Ana y como lo vemos también en esta mujer, es reconocer que nosotros no lo podemos hacer. Es lo primero. Lo imposible, no lo tratemos de hacer. Cambiar el corazón de un familiar no lo podemos hacer. Cambiar a veces nuestras propias adicciones, nuestros propios pecados, aquellas cosas que queremos dejar de hacer. Y le abro con conocimiento de causa. Antes de conocer a Jesús, yo no podía dejar de fumar, no podía dejar de tomar. No lo podía, por más que lo intentaba varias veces, no lo podía. Cristo rompió eso en mí. Entonces, uno tiene que ser sincero en la vida. Hay cosas que usted no puede dejar. Pero Cristo sí puede romper esas cosas. Puede hacer que eso se acabe. Él nos trae de muerte a vida. Es reconocer que no lo podemos hacer. La primera parte del patrón que vemos en las personas que se acercan y obtienen esas promesas por medio de la fe. Lo segundo es rendir su voluntad a la voluntad del Señor. Eso es lo que vemos en Ana. También vemos un corazón humillado. No podemos obtener una bendición o algo en fe si vamos con un corazón altivo. Es decir, yo puedo o yo hago esta parte y Dios hace. No. Tenemos que ir humildes. Ana se dijo a sí misma, sierva. El último peldaño, eso soy yo, sierva. Pero hay algo que sí, reconocer que Dios sí lo puede hacer y confiar que Él lo puede hacer. Ese es un patrón que se observa en la vida de Ana, que lo observamos en la mujer del flujo de sangre, que lo observamos en la misma vida del centurión. Él no podía sanar a su siervo. Por eso le dijo al Señor, envía tu palabra y Él se va a hacer sano. Entonces sí podemos ver un patrón, no hay una fórmula mágica, pero hay un patrón. Y una de las características entonces en la vida de Ana es que ella también es una mujer de fe. Pero aquí hay algo importante también. ¿Qué más vemos en la vida de Ana? Dos cosas muy importantes. Gratitud, diga conmigo, gratitud y cumplo mi palabra. Uy. Ese cumplo mi palabra estuvo feísimo. Voy a decírselos de nuevo, ya como que nada pasó, ya. Voy a retroceder en el tiempo y voy a decir, ya. Quiero que repita dos cosas conmigo. Gratitud y cumplo mi palabra. Me mejor un poco, ¿está bien? Es que no, es la verdad, a veces estas cosas pasan en nuestra vida. Y veámoslo en el verso 19. Primera de Samuel 1, verso 19. Dice la Biblia, y levantándose de mañana, adoraron. Esto ya ella había dejado de estar triste, por si acaso. Y el verso 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció, verso 20, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz, ¿qué cosa? ¿O a quién? Dios había respondido. Dios había escuchado la oración de Ana. Sí, Ana ya tenía a su hijo en sus brazos. Y verso número 20 dice, y le pone por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Otra traducción dice, Dios me ha oído. O sea, eso significa el nombre Samuel. Verso 21. Después subió el varón, Elcana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero el verso 22 dice que Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y Elcana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, ¿qué pasó? Lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová. ¿En dónde? En Silo, y el niño era pequeño.
Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Me encanta esto. Y dice que Dios adoró allí a Jehová. ¿Saben qué? Yo no sé si yo pudiera hacer esto, la verdad. Nosotros con Grace tenemos 3 maravillosos, hermosos hijos. Se ven tan hermosos cuando duermen. Tan angelicales. Bellísimos. No, despiertos también, pero no, estoy bromeando. Y yo no sé si tuviera la capacidad de dejar a mi hijo, en este caso, en manos de Lee, dejarlo ahí. Es algo muy fuerte. Y sobre todo lo que representa para Ana, era la petición a Dios. Cuánto amor tenía que haber habido en el corazón de Ana por este pequeño a quien estuvo criándolo durante estos, se cree que son 3 años que lo tuvo con ella. Pero aquí viene algo. Dijimos 2 cosas de Ana. ¿Cuál era la primera? Pero dígalo bien, pues la gratitud. Y la segunda era cumplir su palabra. Entonces la primera que vemos es la gratitud. ¿Y por qué hablo de la gratitud? Un nombre especial le pone Ana a su hijo. ¿Cuál es el nombre? Samuel. ¿Y qué significaba? Dios me ha oído, Dios ha escuchado, Dios me lo ha dado. Entonces cada vez la palabra en el hebreo es muy similar cuando se dice Dios me ha oído, como con Samuel. Cuando se lo dice, se parece mucho el sonido. Este es un hombre que tiene un recordatorio en sí. Entonces, cada vez que ella decía, Samuel, Dios me lo ha dado. Lo recuerda, Dios me lo ha dado. Eso se llama gratitud con Dios. Es un recordatorio de dónde proviene el milagro. Pero lo otro es que, ¿qué hace? Cumple el voto. Qué difícil. ¿Usted se imagina dejando a su bendición y decir, Pastor Javier, aquí le traigo esta bendición, quédesela? Yo le voy a decir, no, cójala usted, no. Lo difícil que tuvo que haber sido para Ana, pero su palabra estuvo primero. Ella cumplió lo que le había dicho al Señor, y es que una de las cosas que más nos afecta a nosotros los seres humanos es la ingratitud. ¿Sabía eso? Es lo ingrato que somos con Dios. Hay una historia interesante en Lucas, brevemente, repasémosla, capítulo 17. Y este reflejo de estos leprosos se parece mucho a la vida del ser humano general. Y si lo sacamos por porcentaje, la gran mayoría somos ingratos con Dios. Mira lo que dice Lucas 17 en esta historia desde el verso número 11. Dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántas personas? Dice el texto. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, esa era la costumbre, no podía tocarlo, ya tenían que estar alejados, alzaron la voz diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Esa también era la costumbre, vayan allá, ofrezcan sacrificio y el Señor los va a sanar. Pero mira lo que pasó, y aconteció que cuando ellos estaban yendo, los leprosos fueron leprosos, gritan a Jesús y le dicen, límpianos. El Señor dice, vayan al sacerdote. Ellos se dan la vuelta, empiezan a caminar, y su lepra empieza a desaparecer. A tal punto que desapareció por completo. Pero mire lo que pasa. Dice en el verso número 15. Entonces, ¿cuántos? ¿Y cuántos eran? ¿Y cuántos vinieron? ¿Y cuántos eran? Dice el verso 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra. Esto es adorar. Literalmente este hombre adoró a Jesús. Dice, dándole gracias, y todavía no era ni judío, era samaritano, ni se llevaban entre sí. Pero él fue, no le importó nada, y dice Jesús, oye, ¿y no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe se ha salvado. Queridos amigos, la ingratitud es algo que está puesto, yo creo que en nuestra naturaleza caída. Y especialmente con Dios, especialmente con Dios. En el ejercicio de servir a personas, como pastor de jóvenes, pastor de una iglesia general, uno se encuentra con muchas historias. Historias que empiezan bien, pero que terminan mal. En mi tiempo de pastor de jóvenes con mi esposa, teníamos un discípulo que deseaba, pero intensamente, formar un hogar. Que venga la sierva, o como dicen los jóvenes cristianos, dicen la idónea. Entonces, que venga la idónea. Y ese joven oraba, ayunaba, se latigueaba. No se latigaba. Pero sí que oraba, iba a todos los cultos, estudiaba todos los estudios, era vigilia, ahí estaba, era culto de jóvenes, ahí estaba, culto de damas también iba, o sea, iba a todo lo que es, un hombre consagradísimo. Llegó la idónea, llegó la famosa idónea y nunca más vino. De hecho, es triste, terminó divorciado. Qué ingrato, fue ingrato. Una historia de una vez un joven, su madre se puso grave, en su salud, grave. Todos los días iba a la iglesia. Y le cuento esto, bueno, son muchos años atrás. Y le cuento esto porque usted tampoco no sabe quién es, así que. Pero él decía, si tú salvas a mi madre, si tú sanas a mi madre, yo me consagro a ti. ¿Saben lo que pasó? Su madre se sanó, está viva hasta el día de hoy. Pero ese joven se apartó. Se rindió a los vicios, se dio otra vez. Una vez también un padre con una hija pequeñita, recién nacida, incubadora, 2 meses. Un caso muy fuerte también. Y en su forma de comunicarse con Dios también dijo, tú sanas a mi hija y yo me bautizo. Ya su hija tiene algunos meses, tal vez vaya a cumplir 1 año y no se ha bautizado. Y es que, queridos amigos, nosotros somos ingratos con Dios. Pero lo peor de todo, sí es la ingratitud, pero también que nuestra palabra no se cumpla. El peso de la palabra debe permanecer en el tiempo. Mi suegro es un suegro muy especial, es bien gracioso, es bien chistoso. Pero él tiene una frase que a mí me ha marcado. Él es un hombre de hacer negocios y esto. Y él cuando se te acerca y te da la mano, te dice, palabra de Marino Aguirre. Yo me quedo así. Lo que significa es que cuando él lo dice, él lo hace. Y de verdad sí lo ha hecho. Entonces eso llama la atención. Porque es un hombre que cumple la palabra. Entonces, una de las cosas, de las características de Ana, no solamente que es una mujer agradecida, sino que todo lo que pidió a Dios en oración y todo lo que se comprometió con Dios en oración, ¿qué hizo? Lo cumplió. ¿Por qué tuvimos que estudiar todas estas cosas? ¿Por qué tuvimos que ver las características de Ana? Vimos la primera, una mujer devota, una mujer que antepuso primero Dios y luego su aflicción. Nunca endiosó su problema, lo que le acontecía, sino que Dios, su voluntad, estuvo primero. Mostró esa devoción todos los años, a pesar de lo malo que era Penina con ella siempre iba y adoraba al Señor, siempre, de una mujer devota. Después vimos una mujer de oración, una sierva, ella misma se declaró sierva de Dios, o sea, haz tu voluntad en mí, pero también lo llamó Jehová de los ejércitos, ¿se acuerdan? Sabía a quién estaba apelando, sabía que Dios tenía el poder para cambiar las cosas. Y ella lo demostró en ser una mujer de oración. La otra cualidad que vimos de ella era una mujer de fe. Confió plenamente en la palabra del profeta y se fue sin ninguna tristeza porque abrigó esa palabra, dijo, el Señor lo va a hacer en mi vida. Una mujer de fe. ¿Qué más vimos al final? Que era una mujer agradecida. El nombre Samuel era un recordatorio para ella. Sabía de dónde provenía su milagro. Pero sobre todo era una mujer que decía y hacía. Una mujer de palabra.
Ahora, cuando vi esto, se piensa que Samuel estuvo 3 años con Ana. Aquellos que tal vez han tenido la experiencia, ya sea de criar hijos que han nacido en su vientre o hijos que Dios ha puesto en su camino y ustedes han sabido criarlos. Porque a veces una tía se vuelve una madre, una abuela se vuelve una madre. A veces ni siendo tal vez tu hijo, lo has abrigado y te vuelves una madre. Pasas tiempo con esta persona. Mi esposa, para mí hay referencias como buenas madres. Primero la mía y segundo mi esposa. Y mi esposa tiene una linda costumbre con mis hijos. Cuando son pequeños y ya empiezan a crecer, siempre o les soba la cabecita y todo esto y les va diciendo la historia de ellos. Entonces, nuestros hijos saben, bueno, eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Le dicen, ustedes han sido un frijolito, ella usa ese, es un frijolito y Dios te puso en mi barriguita y ahí creciste y naciste en un hogar que amamos al Señor, sirviendo como pastores jóvenes. Hoy día estaban recordando también y decía, Elianita, y tú siempre eras porque Elianita nació chiquitita, como de 4 libras. Una cosa así, entraba a mi brazo y siempre se lo recuerda la historia de ella y tú naciste tan frágil y tan chiquita y tan esto y ustedes le ven la cara de Eliana cuando le cuentan así como que y a Lucas le dice y tú naciste todo velludito, gordito, no sabes dónde se le fue la carne pero nació gordito, todo peludito y se lo cuenta, esto lo haciendo siempre coge y se lo va y se lo cuenta y a Graceita y tú fuiste la más esperada, Graceita piensa que trajo regalitos dentro del vientre, así que por favor, si algún día Graceita les dice, usted dígale amén, sí, los niños traen regalos, ¿verdad? Bueno, porque para que ellos no se pongan celosos, dijimos que la ñaña traía regalitos y se lo da. Entonces, mi esposa tiene esta costumbre de que cuando está con los bebés, no me puedo sentar, pero se sienta o está acostada, los soba y les va contando. ¿Qué piensan ustedes que aprendió Samuel de Ana durante esos años? ¿Qué tuvo que haberle contado Ana a su hijo? Sino el milagro que él era. La importancia de la devoción a Dios. La importancia de decirle, Samuel, no importa cuando crezcas y tengas problemas y vivas alguna aflicción y aún así se te vayan encima, porque Samuel la va a pasar dura. No importa. Nunca idolatres tu problema. Primero ponlo a Dios. Y fue diciéndole, yo me lo imagino de esta manera. Le pudo haber dicho, Samuel, mira, debes ser un hombre de oración. Debes reconocerte como un servidor de Dios. Debes reconocer que Dios tiene la capacidad. Apela a Dios, el creado del universo entero. Él puede escuchar tu petición si te acercas con corazón humilde. Humilla tu corazón a Dios. Eso hice yo y ahora has nacido. Tuvo que haber dicho cosas como estas, cosas como confía cuando Dios te hable. De hecho, la historia de Samuel es súper graciosa. Cuando Dios lo empieza a llamar, ni siquiera lo reconoce. Y tuvo que el sacerdote decirle, cuando Él te llame otra vez, Samuel, Samuel, dile, he aquí, tu siervo escucha. Entonces tuvo que haberle dicho cosas muy profundas, es decir, siempre sé grato con Dios. Tu nombre representa mi gratitud hacia Dios. Pero sobre todo, cuando digas algo, cúmplelo. ¿Y saben lo que se dice de Samuel? Que Dios no dejó caer una sola palabra al piso de lo que decía Samuel. Es increíble. O sea, todo lo que decía Samuel se cumplía. Eso es impresionante. Mi pregunta es, ¿dónde Samuel lo aprendió? De las características, muy seguro, esos 3 años tuvieron que haber sido muy importantes para la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque Samuel apareció en un momento muy oscuro de la vida de Israel. Sacerdotes corruptos e inmorales, muy parecido a lo que vivimos hoy en día, por si acaso. Y necesitamos también de estas clases de madres, de mujeres entregadas, devotas, de fe, de oración, de gratitud, de cumplimiento de palabra, para que asimismo una nueva generación se vaya forjando en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera cerrar con esto y son preguntas que me gustaría compartir con ustedes y es,
hay algo que esté angustiando tu alma hoy. Hay algo que te está lastimando constantemente. Estás viviendo algún momento de aflicción. Sobre todo, hay algo que quieres que Dios escuche de ti hoy. A Ana Dios le escuchó. Yo estoy seguro que Dios va a escuchar también tu petición. Acércate con fe. Hazlo hoy. Pero también quisiera preguntarles algo. ¿Cómo está su relación con Dios? Estas características que vemos en Ana son una verdad también en sus vidas, como mujeres, como hombres, como madres y como padres. Es la devoción, la oración, la gratitud. Son características que también pueden definir sus vidas. Miren, porque si no es una verdad, eso puede cambiar también el día de hoy. Porque Ana no era una mujer perfecta, fue una mujer imperfecta igual que usted y que yo. Y que a medida de su proceso fue aprendiendo. Pero no dejen que los días pasen y que su relación con Dios se apague. Sino hoy acérquese al Señor con corazones convencidos de que por medio de Jesús pueden tener una relación genuina con el Creador. Amén. Vamos a orar.